Número uno, vamos a ver niveles de la presencia de Dios. ¿Cuáles son los niveles de la presencia de Dios? Diga la presencia de Dios. ¿Cuántos aman su presencia? Letra A, diga conmigo, Dios está en todo lugar. Ese es el nivel más básico. Dios está en todo lugar. Salmo 139:7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Qué más? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Qué más dice? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Diga, Dios está en todo lugar. El entendimiento de esta verdad me lleva a una medida de conciencia de su presencia. Si Dios está en todo lugar, significa que siempre está conmigo. Letra B, diga, Dios en mí. Ahora dijimos que el Espíritu Santo está en todo lugar, por lo tanto Él está en todo momento junto a mí. Amén. Ahora diga conmigo, Dios en mí. El Espíritu Santo vino a morar, hizo de mí su habitación en el momento que tú recibiste a Jesús en tu corazón. ¿Cuántos son morada de Dios? ¿Cuántos son habitación de su presencia? Amén. Tercer nivel de su presencia: donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él. Mateo 18:20. En esta noche hay más de 2 o 3 congregados en su nombre. Por lo tanto, Él está aquí. ¿Qué dice Mateo 18:20? Todos juntos, fuerte. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Su presencia está conmigo siempre. ¿Cuántos dicen amén? Pero también su presencia está en mí. Pero una verdad más profunda es que cuando nos congregamos, ya sea en una casa de paz, ya sea en una oración de madrugada, ya sea en una reunión de domingo, la medida de su presencia aumenta mucho más cuando me uno a otros en su nombre. Tú tienes una medida básica de su presencia junto a mí. Hay una medida mayor, su presencia en mí. Pero todo eso se ve aumentado cuando nos congregamos en su nombre. D, niveles de su presencia. En una atmósfera que está cargada de hambre por Dios. En un lugar donde hay búsqueda continua de su rostro. En un lugar donde constantemente hay oración de madrugada. En un lugar donde constantemente se ayuna de continuo. En un lugar donde hay una alta alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Diga, alta alabanza. En un lugar donde hay una adoración profunda, ciertamente habrá una manifestación mucho más fuerte de su presencia. Dios siempre está donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, pero su presencia se manifiesta mucho más poderosa en una atmósfera que está cargada de hambre por Dios. En una atmósfera donde hay hombres y mujeres que le buscan de madrugada. ¿Cuántos dicen amén? El punto al que yo quiero llegar es que la presencia de Dios puede aumentar en aquellos que están hambrientos por más de Él. La presencia que tú tienes, la presencia de Dios que está en ti puede aumentar y depende de ti. ¿Y de qué depende? Depende del hambre y de la sed que tú tengas por más de Dios. La medida de su presencia que experimentemos depende de la medida de nuestra hambre por Él. ¿En qué nivel de su presencia estoy? Depende del hambre que tú tienes por buscarlo. Número 1, niveles de su presencia. Número 2, ¿qué significa la palabra presencia?
Levante su mano, todos en este lugar levanten sus manos. Vamos, levante su mano más arriba y diga conmigo: un encuentro sobrenatural con Dios. Más fuerte, diga: lo que yo necesito hoy día es un encuentro cara a cara con su presencia. Número 2, ¿qué significa la palabra presencia? En el Antiguo Testamento, la palabra presencia es el hebreo panim, que significa, mire, panim significa rostro. ¿Qué más significa? Encuentro. ¿Qué más significa? Persona. ¿Qué más? Lugar santísimo, morada y presencia. Escúcheme, déjame eso de fondo. ¿Cuál es la revelación aquí? La presencia de Dios es la persona del Espíritu Santo. ¿Cuál es la revelación aquí? La presencia de Dios es el lugar santísimo aquí en la tierra. Después de que Jesús murió en la cruz, el lugar santísimo, el lugar detrás del velo, es su presencia. La presencia de Dios, diga, la presencia de Dios es la morada del Espíritu Santo. Una cosa es una visitación, pero otra cosa muy diferente es una habitación de Dios. Una cosa es que tú tengas una visita 3-4 días y se vaya en tu casa, pero otra cosa muy diferente es que venga una persona a vivir contigo, a habitar contigo, a morar contigo. La presencia de Dios es su morada. Por eso no es lo mismo moverse en la unción que tener presencia de Dios. No es lo mismo estar ungido, no es lo mismo caminar en la unción del Espíritu Santo que tener presencia. Porque la unción es el poder del Espíritu. La unción es algo que Dios tiene, pero la presencia de Dios es su persona. La unción es algo, pero la presencia es alguien. No es lo mismo estar ungido que tener su presencia, porque la unción es algo, pero la presencia es la persona del Espíritu Santo. La presencia de Dios no es una visitación, eso es lo que dice allí. Esa es la revelación detrás de Panim. La presencia de Dios no es una visitación. La presencia de Dios es una habitación. La presencia de Dios no es una visitación, sino que es una morada. Número 2, ¿qué significa la palabra presencia? De a poquito vamos entrando, de a poquito vamos profundizando. 3, la presencia de Dios debe ser experimentada. Levante su mano, diga: la presencia de Dios se experimenta. Diga: la presencia de Dios no es una teoría. Diga: la presencia de Dios se experimenta. Más fuerte, diga: se experimenta en carne propia. Salmo 34:8, mira lo que dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Gustad y ved. Gustad, vamos a gustar. ¿Tú sabes lo que dice la versión NBI? Ese mismo versículo dice probad y ved. Prueben y vean, prueben y vean. ¿Cuántos quieren probar la presencia de Dios? ¿Cuántos quieren ver la presencia de Dios? Diga: la presencia de Dios no es un concepto teológico. Diga: la presencia de Dios
se experimenta. La presencia de Dios no es un concepto teológico, es una verdad que tiene que ser experimentada continuamente a través de encuentros con el Espíritu Santo. Toda verdad que no es experimentada es una teoría. Toda verdad que no es experimentada es una teoría. Muchos de los que están aquí, de los que están en sus hogares, tienen la teoría de su presencia. Tienen la teoría de Dios, pero no tienen la realidad de Dios, porque no han experimentado en carne propia la presencia de Dios. No han gustado y no han visto que Dios es bueno. No han probado y no han visto la presencia de Dios. Toda verdad que no es experimentada es una teoría, y Dios no es una teoría. A Dios se le puede experimentar en carne propia. Cada vez que Dios revela una verdad, viene acompañado de una experiencia. Cada vez que un predicador se para en este lugar y según él está revelando un misterio de la palabra, ese misterio o esa dicha revelación tiene que venir acompañado de una experiencia con Dios. En todo lugar donde hay una revelación, tiene que venir acompañado de una experiencia. De lo contrario, lo que te están enseñando es teoría, y Dios no es teoría. De lo contrario, lo que te están enseñando es un concepto teológico, y Dios no es un concepto. Levante su mano y diga: mi Dios es real. Diga: el Espíritu Santo es real. Diga: la presencia de Dios es real. Ejemplo: cuando me casé con mi esposa, que está ahí, yo no estaba interesado en conocerla como un concepto ni una teoría, sino en experimentarla en carne propia. Isaías 6:1. Diga: la presencia de Dios se experimenta. Isaías 6:1 dice: en el año que murió el rey Usías, ¿qué dice el profeta Isaías? Vi yo al Señor, ¿qué más? Sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas, más fuerte, y sus faldas llenaban el templo. Mira, escúchame, la palabra llenaban implica que él vino al templo, pero continuó viniendo una y otra vez. Diga: lo que yo necesito es tener encuentros continuos. Diga: encuentros continuos. Más fuerte, diga: encuentros continuos con su presencia. Ahora la pregunta que yo te hago: ¿cuándo fue la última vez que tuviste un encuentro cara a cara con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste en carne propia su presencia? La presencia de Dios debe ser experimentada a través de encuentros continuos. 4. Diga: un encuentro con el rostro de Dios. Más fuerte, diga: un encuentro con el rostro de Dios. Génesis 32:24. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alma, es decir, hasta el amanecer. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba, porque está amaneciendo. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo:
declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? ¿Y qué hizo Dios a Jacob? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar. Más fuerte, más fuerte. Diga Peniel. Más fuerte, diga Peniel. Porque dijo: vi a Dios. Más fuerte: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Diga conmigo: un encuentro con el rostro de Dios. Jacob, lo que acabamos de leer, déjame eso de fondo. Jacob fue la primera persona mencionada en la Biblia que tuvo un encuentro cara a cara con Dios. ¿Quién era el varón que luchó con Jacob? Era Jesús. ¿Con quién se encontró Jacob en la madrugada y peleó por su bendición? Con Jesús. ¿Qué significa que luchó con él hasta que raya el alba? Significa que Jacob pasó toda la madrugada peleando por su bendición. Toda la madrugada Jacob pasó peleando por su bendición. ¿Qué significa la palabra Peniel? ¿Lo ve allí? ¿Qué significa la palabra Peniel? Colócame el significado. La palabra Peniel significa el rostro de Dios. Pero también la palabra Peniel significa buscar. Peniel proviene del hebreo Panim, que significaba presencia, rostro, encuentro, persona, morada. ¿Qué más? Habitación y lugar santísimo. ¿Cuál es la revelación aquí? Diga conmigo: la presencia de Dios. Más fuerte, diga: la presencia de Dios. ¿Cuántos aman su presencia? Bueno, reciba esto en su corazón. Diga conmigo: la presencia de Dios está relacionada a buscar su rostro en las madrugadas. Dijera eso, mastíquelo, no lo trague tan pronto. Hay un lugar donde puedo tener un encuentro cara a cara con Dios. ¿Cuántos quieren encontrarse con Dios cara a cara? ¿Cuántos anhelan y sienten que su espíritu clama y gime por un encuentro fresco con Él? ¿Cuántos tienen hambre y dicen: hace un año me encontré contigo, hace 6 meses, hace 2 meses, pero hoy tengo hambre, necesito un encuentro fresco con tu presencia? Hay un lugar donde puedo tener un encuentro cara a cara con Dios, y es en la oración de madrugada. Nos los vi muy emocionados. Hay un lugar donde puedo tener un encuentro cara a cara con la persona del Espíritu Santo, y es en la oración de madrugada. Peniel es el lugar de su presencia. No hay otro lugar donde puedo conocer a Dios, solo en Peniel. No hay otro lugar donde puedo contemplar el rostro de mi amado, solo en Peniel. Diga conmigo: Peniel es el lugar santísimo aquí en la tierra. Peniel es la morada de Dios aquí en la tierra. ¿Lo está digiriendo? Su espíritu se está removiendo adentro. Está siendo agitada la revelación adentro. Amén. 5. La relación entre la bendición de Dios y su rostro. ¿Cuál es la relación que existe entre la bendición de Dios,
el favor de Dios, cielos abiertos sobre ti, la gracia y el favor de Dios y su rostro. Número 6:22. Aquí aparece Panim. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles. 24. Jehová te bendiga. ¿Cuántos quieren esa bendición? Jehová te bendiga y te guarde. 25. Jehová haga resplandecer. ¿Qué cosa? Y tú sabes que Panim es la palabra rostro. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro, su Panim, su presencia, y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. ¿Cuál es la relación entre la bendición de Dios y su rostro? ¿Cuál es la relación entre la gracia, el favor de Dios y su rostro? La palabra rostro aquí también es Panim. La gracia y el favor de Dios. La gracia y el favor de Dios está relacionada a la búsqueda de su rostro. Panim, Peniel son la misma palabra. La bendición de Dios está relacionada a la búsqueda de su rostro. La gracia y el favor de Dios siempre estarán relacionadas a buscar su presencia. Diga conmigo: la bendición. Más fuerte, diga: la bendición, la misericordia, la paz seguirán a los que aman su presencia. Más fuerte, diga: la bendición, la paz, la prosperidad seguirán a los que aman su presencia. La presencia de Dios es la que abre las puertas que naturalmente no se pueden abrir. La presencia de Dios es la que nos da acceso a recursos ilimitados. La presencia de Dios es la que hará de nosotros una nación grande. La presencia de Dios es la que nos protegerá de nuestros enemigos. Levante su mano, diga conmigo: si algo necesitamos, es la bendición de Dios, que viene por buscar su rostro. Si hay algo que nosotros necesitamos en esta tierra, es tener un Peniel. Si hay algo que nosotros necesitamos en esta tierra, el lugar de donde proviene toda bendición espiritual y física, es Peniel. Es el lugar donde podemos buscar su rostro en las madrugadas. Si de algo debemos ocuparnos, si de algo tú tienes que ocuparte, es de buscar su rostro en las madrugadas. Si algo debe ser la prioridad de tu vida, es no descuidar tu Peniel, porque de allí proviene toda bendición espiritual y física. Dele un aplauso al Espíritu Santo. Diga: un encuentro cara a cara con Dios. Número 6. El rostro de Dios se revela en el derramamiento del Espíritu Santo. Piense en lo que está leyendo. El rostro de Dios se revela en el derramamiento del Espíritu Santo. Ezequiel 39:29. Ni esconderé más de ellos. ¿Qué cosa? Mi Panim. Nuevamente.
ni esconderé más de ellos mi rostro. Más fuerte. Porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. El rostro de Dios se revela en el derramamiento del Espíritu Santo. Lo que la palabra nos está enseñando es que un encuentro cara a cara con Él y el derramar del Espíritu son la misma cosa. Cuando el Espíritu Santo se derrama en medio de nosotros, cuando el Espíritu Santo no solamente nos llena hasta el tope, sino que se derrama. Y un encuentro sobrenatural cara a cara con la presencia son la misma cosa. Cuando el Espíritu Santo me llena y se derrama, es cuando Dios revela su rostro. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo se derrame en esta noche? ¿Cuántos quieren un derramar del Espíritu Santo en esta noche? ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo otra vez? Cuando el Espíritu Santo se derrama en un lugar, Él revela su rostro. El llanto, la risa, el temblor, las visiones, los sueños, las sanidades, las liberaciones, los dones del Espíritu Santo manifestándose, las lenguas, lo profético, todo eso son revelaciones de su rostro. ¿Cuál es la revelación aquí? Rechazar el mover del Espíritu es rechazar su rostro. Rechazar la manifestación del Espíritu Santo en medio de nosotros es rechazar el rostro de Dios. Rechazar el movimiento del Espíritu, el fuego del Espíritu, el río del Espíritu, el terremoto del Espíritu, el vino del Espíritu, es rechazar el rostro de Dios. Otra revelación: detrás de las manifestaciones que hay un derramar del Espíritu Santo, hay un rostro. Detrás del derramar del Espíritu Santo, detrás de las manifestaciones que vienen con el derramar del Espíritu Santo, hay un rostro y hay una persona que quiere ser atendida. Diga conmigo, una manifestación. Diga conmigo, una manifestación revela el corazón de Dios. Por ejemplo, cuando viene el derramar del Espíritu Santo, hay sanidades en los cuerpos. Las enfermedades son sanas. Ahora, detrás de una manifestación hay un revelar del corazón de Dios. Porque detrás de esa sanidad, ¿qué se está revelando? Que Dios es mi sanador. Que Dios me ama. Que Dios quiere lo mejor para mí. Detrás de esa manifestación se está revelando la bondad del corazón de Dios, la misericordia del corazón de Dios. Cuando hay un milagro financiero, una manifestación de un milagro financiero, ¿a qué apunta esa manifestación? Que Dios es mi proveedor. Me muestra el corazón de Dios, un Dios que está preocupado por mi necesidad, un Dios que está preocupado por mi dolor. Cuando vemos una palabra profética, una manifestación que se produce en el derramar del Espíritu,
Cuando vemos una palabra profética, apunta a un Dios que está interesado en hablarte. Apunta a un Dios que está interesado en comunicarse contigo, en hacerte saber que tu futuro es mejor que tu presente. ¿En qué apunta una palabra profética? ¿Qué parte del corazón de Dios revela? Revela a un Dios que sí te conoce. Cuando viene una palabra de ciencia, ¿a qué apunta? ¿Cuál es la revelación del corazón de Dios? Un Dios que sí te conoce. Un Dios que sí sabe lo que a ti te está sucediendo y que sí está interesado en lo que a ti te está pasando. El Espíritu Santo se derrama como respuesta al hambre y a la búsqueda de su rostro. Estamos viendo la revelación del versículo que acabamos de leer. Ezequiel 39:29. El Espíritu Santo se derrama como respuesta a la búsqueda de su rostro. La oración de madrugada provoca derramamientos continuos del Espíritu Santo en medio de nosotros. Un Peniel es un lugar donde se busca a Dios con pasión. Un Peniel es un lugar donde el Espíritu Santo se derrama con manifestaciones. Cuando el Espíritu Santo se derrama en medio de nosotros, podemos contemplar la hermosura del rostro de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren tener un encuentro sobrenatural, cara a cara con Dios en esta noche? Denle un aplauso al Espíritu Santo. Denle un grito de júbilo al Rey. Número 7. La unción opera en niveles, pero la presencia opera en dimensiones. Niveles de la unción. La unción básica es la unción del nuevo nacimiento. Segundo nivel, la unción que viene por la impartición. Tercer nivel, la unción que viene sobre nosotros cuando somos llenos del Espíritu Santo para ser testigos de Él, para testificar con poder. Pero el cuarto nivel de unción es la unción que viene por la comunión con el Espíritu Santo. Esa es la unción sin límites. La unción opera en niveles, pero la presencia opera en dimensiones. Escúcheme. 4 dimensiones: altura, profundidad, anchura y longitud. La altura tiene que ver con madurez espiritual, dimensiones de su presencia. La altura tiene que ver con, más fuerte, tiene que ver con, ya, pero como que tiene ganas. Diga madurez espiritual. La profundidad tiene que ver con 3 cosas: revelación, oración y adoración. La anchura tiene que ver con expansión. Diga expansión. Y la longitud tiene que ver con el tiempo. Ya lo vamos a entender ahora. Un encuentro cara a cara con su presencia trae un aceleramiento espiritual en mi vida. Diga, un encuentro cara a cara con su presencia trae un aceleramiento espiritual en mi vida. Un encuentro cara a cara con su presencia trae un aceleramiento espiritual en calidad y cantidad. Calidad y cantidad. Mi carácter es transformado. Maduramos espiritualmente. Mi ministerio crece. Mi casa de paz crece.
todo se acelera. Las finanzas fluyen. Las finanzas crecen. Las almas se salvan. Mi ministerio se expande de manera acelerada. Existen dimensiones en el área de la guerra espiritual, intercesión, sanidades, milagros creativos, evangelismo, liberación, finanzas y lo profético. Levante su mano, mira al cielo, diga: yo quiero ir a otra dimensión. Diga: yo quiero ir a otra dimensión de su presencia. Diga: yo sé que hay más para mí. Diga: no me conformo con lo que tengo. Diga: quiero más. Diga: quiero más. Dile a tu hermano que está al lado: vamos a ir a otra dimensión. Segunda de Corintios 3:18. La presencia opera en dimensiones. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, ¿qué cosa? La gloria del Señor. Somos, ¿qué cosa? Transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Cuál es la revelación aquí? El único lugar donde somos transformados es en el lugar de la gloria de Dios. El único lugar donde mi corazón es transformado es en el lugar de su presencia. La palabra dice: somos transformados de gloria en gloria. Significa que podemos ir de una dimensión de presencia a otra dimensión de presencia mayor. Somos transformados de gloria en gloria. Está hablando de dimensiones. Significa que yo puedo ser movido de una dimensión de presencia a otra dimensión de presencia mucho mayor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es la señal de que estamos estancados? ¿Cuál es la señal, según lo que acabamos de leer, que yo estoy estancado espiritualmente? Es que no hay cambios en mi vida. Paramos de ser transformados. Ya no hay movimiento en mi vida espiritual. Y comenzamos a retroceder en transformación. Comienzo a perder transformación que obtuve en algún momento en un encuentro con Dios. En el retiro que llamamos encuentro, tú fuiste llevado a una dimensión de gloria. Tú fuiste transformado en su presencia. Ahora tú tienes que saber que no podemos permanecer en estancamiento espiritual. Necesito encuentros continuos con Dios para seguir siendo transformado. Mira a su hermano que está al lado, diga: no me puedo estancar. Tú sabes que yo necesito cambiar más. ¿En qué momento paramos de ser transformados? ¿En qué momento nos estancamos? En el momento que paramos de buscar su rostro. En ese momento nos conformamos. Levante su mano y diga conmigo: todos, mi nivel de transformación está determinado por mi nivel de búsqueda de su rostro. O sea, lo que yo he cambiado es lo que yo he orado. Lo que yo he cambiado, si he sido muy transformado a lo que yo era antes, es porque he buscado mucho a Dios. Si tú no has sido transformado en este último año, es porque en este último año no has buscado el rostro de Dios.
La palabra dice que nosotros fuimos llamados para ser transformados de gloria en gloria, para no quedarnos estancados en una dimensión de presencia, sino que crecer en dimensiones de guerra espiritual, crecer en nuevas dimensiones de intercesión, crecer en nuevas dimensiones de lo profético, crecer en nuevas dimensiones de evangelismo, crecer en nuevas dimensiones de milagros creativos, de sanidades, de liberación, de revelación. ¿Cómo puedo ir a otra dimensión de su presencia? ¿Cómo me puedo mover de la dimensión en la que estoy a una dimensión de presencia mayor? ¿Lo quieren saber? No, parece que no. ¿Lo quieren saber? A través de la revelación. Diga revelación. ¿Cómo puedo ir a un nivel mayor? ¿Cómo puedo ir a otra dimensión de su presencia? Estoy estancado. Necesito ser transformado. Quiero más de ti. Lo único que necesitamos para despertar nuestra vida de oración es una revelación de la búsqueda de su rostro. Diga conmigo, una revelación. Más fuerte, diga, una revelación de su palabra. Es una llave que abre una puerta. La dimensión de gloria que portas está determinado por tu nivel de revelación. En la dimensión de gloria en la que tú te mueves está determinada por la revelación, por la llave que tú tienes, por las llaves que tú portas. La clave está en la revelación. ¿Qué significa de gloria en gloria? Significa ser trasladado de un lugar a otro de manera constante. Significa ser trasladado de un lugar a otro de manera constante. Número 8. Con esto terminamos. Diga conmigo, Jesús es el rostro de Dios. Nos decimos Dios, estamos hablando del Padre. Diga, Jesús es el rostro de Dios. Segunda de Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, todos juntos, para iluminación del conocimiento, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios o de la gloria del Padre en la faz de Jesucristo. Nuevamente, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesús. Yo te lo voy a explicar lo que dice allí. El conocimiento de la gloria de Dios está en el rostro de Jesús. Eso es lo que decía. El conocimiento de la gloria de Dios, ¿a dónde está? En el rostro de Jesús. El rostro de Dios fue revelado por Jesús cuando éste caminó en la tierra. ¿Cómo era ese rostro? ¿Cuál fue la naturaleza de Dios que Cristo reveló? Muchos podrían decir que la naturaleza de Dios, y es más, yo lo he predicado, muchos podrían decir que la naturaleza de Dios que Jesús reveló fue su santidad, pero no es así. La naturaleza de Dios revelada en Jesús fue que Él es bueno.
todo lo que Jesús hizo en la tierra, cada palabra, cada acto, hablaba de la bondad de Dios. Hebreos 1:3, versión NBI. Mira lo que dice: Jesús ha venido a revelar por medio de su rostro el corazón del Padre, la naturaleza del Padre. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Dice así, ¿no? ¿Y qué más dice? Que el Hijo es la fiel imagen de lo que Él es. Cuando Moisés pidió ver la gloria de Dios, Dios reveló dos cosas: su misericordia y su bondad. La gloria de Dios tiene 4 dimensiones. Diga conmigo: su gracia. Más fuerte, diga: su gracia. Diga: su misericordia. Diga: su fidelidad. Diga: su bondad. ¿Tú pensabas que las dimensiones de la gloria de Dios eran milagros creativos? Pero los milagros creativos, ¿de qué hablan? Hablan de su bondad. Cualquiera podría decir que la resurrección de muertos es una dimensión de su gloria. Pero la resurrección de un muerto, ¿de qué habla? De su misericordia, de su gracia, de su fidelidad y de su bondad. ¿Cómo podemos conocer la gloria de Dios? En el rostro de Jesús. Póngase de pie, déle un aplauso al Señor fuerte.